tiempo para hablar de lo nuestro, para nuestra sección de los jueves de Guanchipedia, con Mónica Blanco, divulgadora científica y cultural y creadora de esa Guanchipedia. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Todos están contentos? Estamos aquí felices, contentos y dichosos de poder disfrutar una semana más de esta sección de Guanchipedia y aprender más de lo nuestro, que estábamos, creo yo, haciendo un repaso por todo el archipiélago, ¿no? Sí, con Gran Canaria nos quedamos. Sí. Nos quedan, ¿Qué es lo que estábamos viendo y aprendiendo para que los oyentes también se sitúen? Estábamos viendo los nombres de los municipios, hablamos de los gentilicios y después estábamos buscando en el nombre de esos municipios si había guanchismo, si habían nombres de origen prehispánico. Entonces nos quedaron 4. Porque habíamos empezado por claro, La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y luego nos fuimos a Gran Canaria, pero también eran muchísimos y lo hemos hecho en varias dosis y ahora nos quedaba finalizar la isla de Gran Canaria. Sí, ¿no? que nos quedan 4 municipios que tienen cosas que contar y digo, es que los tengo que contar, no me puedo olvidar de ellos. Hombre, por supuesto que no. Y uno de ellos es Moya. Y dirás, pero espérate, ¿Moya tiene un nombre? ¿Es un guanchismo? Eso digo yo. Pues sí, ya existía ese nombre en el siglo XVI. Y así lo reflejan 2 textos que escribió Abreu Galindo, el religioso y autor de la historia de la conquista de las 7 Islas Canarias. Y esos textos dicen, viniéndose el Real, tuvieron aviso como en la banda de Moya había mucha gente. Determinaron irlos a buscar y al alba dieron con los canarios. Entonces ya aparecía que esa zona se llamaba así. Y como había un asentamiento, pues se quedó el municipio como municipio de Moya. Mira. ¿Y qué podemos destacar de este municipio? Porque se encuentra una reserva natural muy importante, que es la reserva de los Tilos de Moya, la mayor reserva de laurisilva de la isla. Recuerden que la laurisilva son esos bosques característicos de Canarias y Madeira y formados por diferentes especies de árboles endémicos, de ahí la importancia de esa zona. Y compartiendo con Arucas y Firgas está el Parque Rural de Dorama, que debe su nombre al gran guerrero gran canario que perdió la vida en 1480 en la tercera batalla histórica acontecida en la isla, la conocida como Batalla de Arucas. O sea, que estas zonas tienen muchas cosas que contar, pero esa parte histórica la dedicamos a otro día. Y curiosamente, en este municipio, ¿qué hay en este municipio? Ay, seguro que lo sabes. Los bizcochitos. Oh, los bizcochos de Moya, entonces había que nombrarlos. Unos bizcochitos esos muy secos, por si la gente no los conoce, que son crujientes. Que los meten en la leche y te la chupan todas. Eso, y tienen esa azuquita por encima, pues esos son típicos de esa zona y había que contarlo. Yo digo, tengo que contarlo. Kiko Barroso cada vez que venía por aquí se traía una caja de bizcochitos de Moya. Está buenísimo, con leche y todo. Guau. Pero tienes que ponerte 1 litro de leche porque ya te lo mojas un poquito. Ya te digo, qué barbaridad, pero qué buenos son. Son muy buenos, digo, había que nombrarlo. Después está Teror, que es otra localidad que bueno, el otro día hablamos que ahí se venera a la imagen de la Virgen del Pino, la patrona de Gran Canaria. Que ahora está de ruta, por cierto. Claro, estamos en la bajada de la Virgen del Pino, ¿no? Que empieza desde Teror, llega... Fíjate tú que la bajada ha sido con un alcalde y la vuelta al municipio va a ser con otro, porque precisamente mañana hay pleno en el municipio de Teror. El alcalde actual deja el bastón de mando al otro alcalde en virtud de un acuerdo PP-PSOE para cogobernar 2 años uno, 2 años otro, y se cumple ahora, y la Virgen se va con un alcalde y vuelve con otro, fíjate tú. Pues mira, eso sí que no, yo creo que no ha ocurrido nunca. Yo creo que no. Bueno, pues ya saben que el otro día se estuvo comentando que había llegado a Telde, porque pasa por Telde, ¿no? Y, o sea, que bueno. Se dice que los gran canarios adoran a esta Virgen porque se les apareció a los indígenas gran canarios en el año 1481, el mismo año que se llevó a cabo, ¿te acuerdas que lo comenté? El pacto entre Canarias y los reinos de España, el pacto de Calatayud, que conmemora pues ese que pasábamos a formar parte de Castilla, ¿no? Podríamos decir que el atractivo singular de esa localidad es la Virgen y la Basílica de Nuestra Señora del Pino, pero hay otra cosa que también es muy típica. El chorizo de Teror. Sí, efectivamente. Bueno. El chorizo de Teror, que nada tiene que ver con el chorizo de perro de Tenerife. Aunque se parezcan, ellos ponen unas especias, unas cosas diferentes y el sabor es totalmente distinto. Hay que decirlo y se dice. Que no me digan que es lo mismo porque no, los de Teror no cogen. Porque hay mucha gente que dice que sí, que es lo mismo el chorizo perro. Hombre, es una sobreasada, pero hay que reconocer que la de ellos es más sabrosa, la nuestra es más suave. Las de ellos tienen un sabor intenso, o sea que le tienen que poner una mezcla de especias o ese toque especial que le ponen los de esa localidad. Vaya. Después tenemos Firgas, otro municipio que tiene un topónimo guanche. ¿Qué curiosidades encontramos aquí? Pues que aquí existieron ingenios azucareros. Y no nos sorprende porque recuerda que estas fábricas destinadas a producir azúcar a partir de la caña necesitan mucha madera y mucha agua. Y Firgas
agua tiene de sobra. Bueno. Entonces, no nos sorprende. Por el agua de Firgas. Efectivamente, y todas esas fuentes que hay cuando llegas al pueblo, que tienes esa plaza con todos los escudos, no sé si has ido alguna vez, que es precioso, que se ven las fuentes, pues esa zona, si no la han visitado, vayan a Firgas porque es muy, muy bonito. Y allí también se celebra la festividad de su patrón, que es San Roque, y es el 16 de agosto, para que lo apunten, que hay una romería y todo en honor al santo. San Roque es muy venerado en Garachico, en Tenerife también. También, por eso dije, lo voy a apuntar, porque eso es para que lo apunten para fiesta. Sí, un santo muy querido por más de una persona en esta casa. Sí, sí. Después está Aruca, que es el último ya municipio que nos queda por hablar. ¿Y qué podemos destacar? Pues la iglesia de San Juan Bautista, la mal llamada la catedral. Iba a decirte yo. Pero es mal llamada porque no es una catedral. Ah, ¿no? La iglesia se considera una catedral si tiene la sede del obispado. ¿Y quién tiene la sede del obispado? La Catedral de Las Palmas. Entonces, no puede haber más en la Catedral de Las Palmas. Entonces, el resto es una iglesia. Lo que se le llama mal llamada catedral de Arucas. Fue construida con una piedra muy diferente. Me imagino que los que han estado ahí se han fijado, los que no se lo decimos, porque es una roca basáltica de color gris azulado de las canteras de Aruca, una piedra natural muy característica de Canarias. Y los orígenes de esta edificación son muy curiosos porque se asegura que surgió en el siglo XVI, en la época de los Reyes Católicos. Y en un principio fue un lugar dedicado al culto, pasando por una sencilla ermita hasta convertirse en el edificio que ven en la actualidad. Pero debido pues también a importantes reconstrucciones, porque de alguna manera eso se fue dañando. Y la última, para convertirse en lo que ven hoy en día, duró 70 años la obra. Ah, sí. O sea, que fue una obra como la que está en Cataluña, que todavía siguen ahí todavía. Sí, la Sagrada Familia, sí. Y no se dio por terminada hasta 1977, o sea que imagínense. Contra. Bueno, y nada, debe su nombre porque coincide con, cuando terminó de construirse, coincide con la festividad de San Juan Bautista. De ahí el nombre de la iglesia San Juan Bautista. Bueno, ahora nos vamos a Fuerteventura. Bien. Agárrense, que aquí venimos a las otras islas que... Hicimos ya el repaso por Gran Canaria, nos quedaban estos municipios. Y ahora vamos a Fuerteventura. Moya, Teror, Firgas y Aruca. Y nos vamos a Fuerteventura, sí. Sí, son 6 municipios allí. Ahí es más modesto. 6 municipios, bien. De todos los municipios, ¿cuántos creen que tienen nombres de origen guanche? ¿Cuántos son guanchismos? Pues no sé si un par de ellos, 2, 3. 2. 2. No estuve desencaminado. Tuineje y Pájara. Porque ya explicaremos que Betancuria no es un nombre, tiene más que ver con otras cosas. Pero bueno, gentilicios, los del Puerto del Rosario, portuenses o puertenses, y los de Betancuria, betancurianos. El resto, en Tuineje los llaman morisco, pero yo creo que eso es burlesco. Entonces, a ver qué nos dicen los oyentes si alguien sabe. Pero del resto no hay gentilicio. Ah, ¿no? Solo se utiliza en el Puerto Rosario y en Betancuria. Si los hay, yo no los he encontrado. ¿Y los de la Oliva, por ejemplo? No los he encontrado. Por saber si la gente no, porque la gente te lo va diciendo y después eso se va añadiendo a todos los registros. Porque son cosas que no están actualizadas y para encontrar esa información... Claro, es complicado. Pues mira. Entonces solo encontré eso. Después, pues nada, tenemos 2 topónimos de origen guanche. Tuineje, dijimos, y Pájara. Empezamos con Tuineje, que fue una de las primeras poblaciones que tuvo la isla tras la conquista. La otra, ¿cuál creen que fue? La más importante. Uy, pues no sé. Betancuria, que fue la capital de la isla, donde se construyó el primer convento franciscano en Canarias y que su nombre deriva del conquistador Jean de Betancourt. O sea que ya saben por qué se llama Betancuria. Sí, fue la primera capital de Canarias. Claro, fue esa, pero que otra de las importantes fue Tuineje. O sea que por cierto, en Betancuria es donde están situadas las estatuas de Guise y Ayose, los 2 reyes majos que gobernaban sus respectivos reinos antes de que fuera conquistada la isla. O sea que si van alguna vez por ahí también los verán que son enormes y están en un mirador y ya saben un poquito de nuestra historia. No tienen pérdida. No. Volviendo a este topónimo, el de Tuineje, las fuentes consultadas aseguran que el nombre de este municipio viene de cómo se designaba esa zona, como ocurre en otras islas, ¿no? Ahí había un asentamiento y se pone ese nombre porque se llamaba así. Según recoge el Diccionario de Toponimia de Canarias, el Diccionario de Guanchismo que publica la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el nombre de esta localidad no figura en el mapa de Torriani, ni aparece en las historias primitivas de Canarias, pero sí aparece, ojo, en las actas del Cabildo de 1615. ¿No te chirría lo de cabildo? Pues ya existían cabildos. En esa época. Pero no eran los cabildos de ahora, eran otros tipos de cabildos. Y la primera noticia de la población también apareció que hace referencia a un cartógrafo que se llamaba Antonio Riviere en 1741. Y decía que había como 90 vecinos y pues bueno, se hablaba de que
que curiosamente era una localidad bastante, bueno, había bastante gente, para ser 90 y aquella época había bastante gente por ahí. Igualmente, Viera y Clavijo menciona a Tuineje como una de las poblaciones de Fuerteventura y entonces pertenecientes a la demarcación de Pájara. O sea que ya se van nombrando los escritos la presencia o no de este guanchismo en esa zona. Después, la segunda mitad del siglo XVIII también aparece el nombre de Tuineje en el mapa que dibujó de la isla el clérigo tinerfeño Dámaso Quesada. O sea que también aparece. O sea, esos son todos registros de los nombres. Y la isla de Fuerteventura también sufrió una serie de ataques, que me encantan los piratas, pues de corsarios británicos en 1740. Fíjate que todo es en la misma época. ¿Por qué? Porque era la época en que estaba la guerra del Alicio, era el conflicto que había entre Gran Bretaña y el Imperio Español en el Caribe. Entonces, por eso venían muchos corsarios por aquí a armarla. Por eso te va sonando que siempre son en la misma época. Vaya, vaya. Estaba la batalla del Cuchillete, que fue el 13 de octubre de 1740, y la batalla de Tamasite, el 24 de noviembre de 1740. Y fue en ese municipio. El primero desembarcaron en la playa del Gran Tarajal, que seguro te suena, que es la zona, y más al sur en la de Tarajalejo, que también, si te fijas, son nombres de origen prehispánico. Y los Tamasite y Cuchillete se siguen celebrando. Ahí, como aquí, se hace una fiesta por la victoria. Sí. Y entonces es muy bonito recordar que hemos ganado. Hombre, claro. Las cosas que se ganan hay que celebrar. Ya te digo. Y más que venían con unos cabreos los británicos y no sabían qué hacer para hacer daño aquí. Los echamos fuera. Y después viene Pájara, que se cree que este nombre, aunque parezca del castellano, es una evolución interna del propio lenguaje guanche. ¿Sí? Es un topónimo, castellanizado. Aunque hay varias versiones, que si viene de los pájaros, no sé qué, según lo que yo consulté, viene de ahí. Tiene sentido porque, fíjate que aparece también en referencias, pero aparece escrito como pájara. ¿Pájara o pájara? Entonces ya de ahí, y también aparecen los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura del siglo XVII, o sea que los cabildos antiguos que existían. Otras localidades de la isla con topónimos de origen guanche, pues está Tiscamanita. Tiscamanita, sí. Que hay unos nombres tan bonitos. Este está situado aquí en Tuineje. Y Tarajalejo, que también está en Tuineje. O sea, que hay nombres tan bonitos. O sea, que te podrías empezar a nombrar tropecientos nombres que hay en la isla, que da para mucho. Y una cosa que también me encanta son los torreones. ¿Hay torres en Fuerteventura? Sí, hay dos. La Torre del Tostón, más conocida como el Castillo del Cotillo, que está al norte de Fuerteventura, en esta localidad del municipio del municipio de La Oliva, y al igual que otras torres defensivas son circulares y protegían a la isla, pues eso, de esos navíos que llegaban a sus costas. En 1949 fue declarado bien de interés cultural por ser un inmueble histórico que hay que proteger y mostrar a futuras generaciones. Y después tenemos otra torre, la Torre de Santa Buenaventura, más conocida como Castillo de Fuste, que está situada en Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua. Y al igual que sucedió en otras construcciones defensivas de la isla, se alzaron pues para proteger. En zonas estratégicas sabían que las corrientes llegaban por ahí y protegían, y como por ahí era más fácil entrar, pues ponían los castillos. No, pues estoy viendo la ubicación, claro, pues no es una, pero si al final todo se rige por las corrientes, pues sí. Eso es lo que yo había traído hoy, todo muy interesante. Qué bueno, la verdad. Y Lanzarote tiene tantas cosas que contar que yo dije, hoy no cuento Lanzarote. Lo dejamos para la próxima semana. Hombre, sí, porque tenemos que contar muchas cosas de esa isla. Pues nada, lo dejamos para la próxima semana y nosotros nos quedamos esperando fervientemente que llegue ese día. Hoy hemos conocido, pues nada, todo lo relativo a Moya, Teror, Firgas y Arucas, y en Fuerteventura, especialmente Tuineje, Pájara y Betancuria, primera capital de Canarias, además del resto de municipios que tienen también su corazoncito. Mónica, será hasta la próxima semana. Gracias. Un saludo. Nosotros nos quedamos con el comentario del día.